Hoy, Señor, te damos gracias por la vida, la tierra y el sol. Hoy, Señor, queremos cantar las grandezas de tu amor. Gracias, Padre, mi vida es tu vida. Tus manos amasan mi barro. Mi alma es tu aliento divino. Tu sonrisa en mis ojos está. Hoy, Señor, te damos gracias por la vida, la tierra y el sol. Hoy, Señor, queremos cantar las grandezas de tu amor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Dios que es 3 veces santo y que es admirable en sus santos, esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, en este día 10 de febrero, la Iglesia Universal hace memoria de Santa Escolástica. Santa Escolástica era hermana de San Benito, fundador del monacato en Occidente. Consagró su vida al Señor en las estribaciones de Montecassino, célebre monasterio fundado por Benito, su hermano. Murió un poco antes que su hermano. Las religiosas benedictinas veneran a Escolástica como su madre espiritual. En este día en que la Iglesia nos propone este ejemplo de santidad de esta mujer consagrada totalmente al servicio del Señor y de los hermanos, pidámosle al Señor que por intercesión de ella y siguiendo su ejemplo, también nosotros, en la vocación a la que Dios nos ha llamado, ahí nosotros nos consagremos totalmente, siempre y con alegría, al servicio del Señor y al servicio de los hermanos, para así ganar al final, como Santa Escolástica, el premio de la vida eterna. Para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos con humildad nuestros pecados. Señor, ten misericordia de nosotros. Porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Y danos su salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Al celebrar a Santa Escolástica Virgen, te pedimos, Señor, que siguiendo su ejemplo, nos concedas amarte con un amor puro y experimentar las delicias de tu amistad.
Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Génesis. Cuando el Señor Dios hizo el cielo y la tierra, no había ningún arbusto en el campo, ni había brotado ninguna hierba silvestre, pues el Señor Dios no había hecho llover sobre la tierra, y no había hombres que labraran el suelo y abrieran canales para que corriera el agua y se regaran los campos. Un día el Señor Dios tomó polvo del suelo y con él formó al hombre. Le sopló en las narices un aliento de vida y el hombre comenzó a vivir. Después plantó el Señor un jardín al oriente del Edén y allí puso al hombre que había formado. El Señor Dios hizo germinar del suelo toda clase de árboles de hermoso aspecto y sabrosos frutos, y además en medio del jardín el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. El Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. El Señor Dios le dio al hombre esta orden: puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal te mando que no comas, porque el día en que comas de él morirás sin remedio. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bendito sea el Señor, que nos ha dado la vida. Bendito sea el Señor, que nos ha dado la vida. Bendice al Señor, alma mía. Señor y Dios mío, inmensa es tu grandeza. Te vistes de belleza y majestad, la luz te envuelve como un manto. Bendito sea el Señor, que nos ha dado la vida. Todos los vivientes aguardan que les des de comer a su tiempo. Les das el alimento y lo recogen. Abres tu mano y se sacian de bienes. Bendito sea el Señor, que nos ha dado la vida. Si retiras tu aliento, toda criatura muere y vuelve al polvo, pero envías tu espíritu que da vida y renuevas el aspecto de la tierra. Bendito sea el Señor, que nos ha dado la vida. Aleluya, aleluya, aleluya. Tu palabra, Señor, es la verdad. Santifícanos en la verdad. Aleluya, aleluya, aleluya. El
El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús llamó de nuevo a la gente y les dijo: escúchenme todos y entiéndanme. Nada que entre de fuera puede manchar al hombre. Lo que sí lo mancha es lo que sale de dentro. Cuando entró en una casa para alejarse de la muchedumbre, los discípulos le preguntaron qué quería decir aquella parábola. Él les dijo: ¿ustedes también son incapaces de comprender? ¿No entienden que nada de lo que entra en el hombre desde afuera puede contaminarlo? Porque no entra en su corazón, sino en el vientre y después sale del cuerpo. Con estas palabras declaraba limpios todos los alimentos. Luego agregó: lo que sí mancha al hombre es lo que sale de dentro, porque del corazón del hombre salen las intenciones malas, las fornicaciones, los robos, los homicidios, los adulterios, las codicias, las injusticias, los fraudes, el desenfreno, las envidias, la difamación, el orgullo y la frivolidad. Todas estas maldades salen de dentro y manchan al hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy queridos hermanos en Jesucristo nuestro Señor, cuando un artista está creando o realizando una obra de arte, por lo general el artista necesita siempre de un modelo y entonces mira al modelo y así entonces va creando su obra, va plasmando y realizando aquella obra de arte. Fíjense que hoy nos encontramos en la primera lectura del libro del Génesis a Dios como un artista, como un alfarero que está trabajando la arcilla porque está haciendo una obra de arte. Y lo que voy a decir a continuación, sí es cierto que es una buena noticia para nosotros, porque resulta, como lo hemos escuchado, que esa obra de arte que Dios está realizando en la primera lectura somos nosotros, los seres humanos. Se dieron cuenta que Dios tomó arcilla de la tierra y con la arcilla creó al hombre, nos creó a nosotros. Y entonces lo que les decía del modelo que necesita el artista para crear su obra de arte. Fíjense que San Irineo, uno de los padres de la Iglesia, nos dice lo siguiente, que cuando Dios Padre nos estaba creando a nosotros, el modelo que tenía para crearnos a nosotros era a su Hijo Jesucristo. Entonces Dios Padre miraba a su Hijo y cada vez que lo miraba, por supuesto que Dios Padre miraba a su Hijo con amor, porque es su Hijo. Y entonces con ese mismo amor, entonces nos creó a nosotros. Por eso nos decía ayer también el libro del Génesis que Dios nos creó a nosotros a su imagen y semejanza. Claro,
porque nos hizo a nosotros con el modelo de su Hijo Jesucristo. Y atención al detalle siguiente, porque resulta que ya cuando Dios tuvo al hombre modelado de la arcilla de la tierra, este detalle no le podemos pasar por alto. Dice que para que el hombre tuviera vida, ojo, Dios mismo con su aliento sopló al hombre en las narices, y dice que a partir de ese momento el hombre empezó a vivir, empezó a tener vida. Y entonces tenemos que caer en la cuenta de un detalle hermosísimo y grandioso, que la vida que todos nosotros tenemos y ostentamos es la misma vida de Dios. Que Dios, porque a Dios todo lo que lo mueve es el amor, Dios quiso compartir con nosotros su misma vida, lo que Él es. Y entonces sigue la primera lectura contándonos las manifestaciones del amor de Dios por nosotros, porque vean que Dios, no conforme únicamente con habernos creado a su misma imagen y semejanza, haber compartido su vida con nosotros, habernos creado al modelo de su Hijo Jesucristo, se dieron cuenta dónde nos colocó Dios. Nos colocó en un jardín. Claro, vean cómo se comporta Dios con nosotros y los detalles de amor que Dios tiene por nosotros, porque tenemos que caer en la cuenta de un detalle, que Dios a nosotros nos amaba antes de crearnos, porque ya estábamos en su mente y por amor fue que Él a nosotros nos creó y compartió todo lo que Él tenía con nosotros. Pero fíjense que ya estando el hombre ahí en el paraíso, resulta que Dios, como lo escuchábamos ayer y lo hemos escuchado también hoy, Dios le dio la orden al hombre para que gobernara y cuidara la creación, para que cuidara junto con él del jardín del Edén, y puso absolutamente todo a su disposición. El hombre junto con Dios gobiernan la creación. Únicamente Dios le dio una orden al hombre ahí en el jardín del Edén. Ojo, ahí había un árbol, el árbol del conocimiento del bien y del mal. Resulta que Dios le da esta orden al hombre: de los frutos de ese árbol no comas, porque morirás sin remedio. Vean, y lo repito, que Dios absolutamente todo lo puso a disposición del hombre. La única prohibición que le dio fue esa. Y nosotros inmediatamente nos podemos preguntar extrañados: ¿y por qué Dios no quería que comiéramos de ese árbol? Claro, por la siguiente razón: porque resulta que la situación no está únicamente en el árbol, sino lo que ese árbol y sus frutos representan. Resulta que el que es dueño absolutamente de todo es Dios, y entonces solo Dios es el que está por encima de todo. Y entonces por eso Dios, en el fondo, lo que le está diciendo al hombre es de que hay una frontera que el hombre no debe traspasar, y es precisamente que le debe respeto a su Creador y que no debe ser soberbio con Él,
porque vean que el árbol es el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y entonces cuando nosotros nos presentamos delante de Dios con soberbia y con orgullo, diciéndole: nosotros los seres humanos estamos por encima del bien y del mal, lo que estamos haciendo es afrentando a Dios, que es el dueño y es el creador de todo y es el que está por encima de todo. Esa es la situación de ese árbol del que Dios quiere que el hombre no coma. O sea, que no se vuelva orgulloso ni soberbio delante de su creador. Pero resulta que, como nosotros lo sabemos, el ser humano transgredió aquella orden de Dios y resulta que esto hizo que el hombre quisiera ser Dios, pero sin Dios. O sea, él solo se volvió orgulloso y soberbio. Y claro, esto fue lo que perdió al hombre. Puso en peligro su vida, tuvo que salir del jardín del Edén y a partir de ese momento su vida, por el pecado que había elegido, su vida se desordenó. Pero fíjense que en medio de todo esto hay siempre una buena noticia de parte de Dios, porque nunca hemos de olvidar lo siguiente: que Dios quiso desde siempre que nosotros participáramos de su misma vida, por eso no la compartió, y Dios quiso que nosotros participáramos de sus bienes, y a pesar entonces de nuestro pecado y de nuestra fragilidad, Dios no se echa para atrás, sino que Dios sigue adelante con su proyecto de amor y de salvación por nosotros. Vean que les había contado al principio que Dios nos hizo a nosotros, nos modeló siguiendo el modelo o el plano que es su Hijo Jesucristo. Vean que nosotros por el pecado desordenamos la creación. Por eso el único que podía venir a ordenar nuevamente la creación, haciendo nueva la creación, liberándola del pecado y de sus consecuencias, era el modelo que Dios Padre había utilizado desde el principio, o sea, era su Hijo Jesucristo. Por eso su Hijo Jesucristo es nuestro Salvador y nuestro Redentor, porque entonces Él, haciéndose hombre, entonces Él vino con su muerte y con su resurrección a restituirnos a nosotros la vida que nosotros habíamos perdido por nuestra soberbia. Y vino también con su muerte y con su resurrección a abrirnos nuevamente las puertas del paraíso, para que nosotros, salidos después de este mundo, nosotros podamos entrar al paraíso que nunca va a tener fin, al paraíso permanente que es el cielo. Pero fíjense que mientras nosotros caminamos por este mundo, fíjense que nosotros tenemos que seguir luchando precisamente por las consecuencias de aquel pecado de soberbia. Tenemos que seguir luchando con las consecuencias de ese pecado en nuestra vida, porque ese pecado se llama el pecado original. Pero resulta que el pecado original, a nosotros la mancha de ese pecado se nos borra con la gracia del bautismo, el triunfo de Cristo muerto y resucitado. Pero quedamos siempre inclinados o dañados, quedamos inclinados al mal. Por eso nosotros tenemos siempre que acogernos a la gracia que el Señor nos ha regalado a través de su Hijo Jesucristo, que ha compartido con nosotros su triunfo sobre la muerte y el pecado,
y con esa gracia que brota raudales de Jesucristo y que nosotros recibimos en los sacramentos, nosotros podemos ir venciendo el pecado y sus consecuencias en nuestra vida. Claro, por eso vean que después lo dirá San Pablo, que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Claro, fíjense que a pesar de que nosotros estamos inclinados al pecado, al mal, pero el Señor nos ha dado a través de su Hijo Jesucristo la fuerza renovadora de la Pascua para que nosotros con esa gracia, con esa fortaleza, nosotros mientras caminemos por este mundo, nosotros podamos ir venciendo el pecado en nosotros todos los días de nuestra vida. Por eso démonos cuenta de una cosa. ¿Se acuerdan que ayer en el Evangelio los escribas y los fariseos, escandalizados con los discípulos de Jesús porque comían sin haberse lavado las manos, porque ellos estaban persuadidos de que lo que hacía impuro al hombre es lo que entra al hombre desde afuera? Dicho sea de paso, por eso los judíos no comían carne de cerdo, porque consideraban al cerdo un animal impuro y otro montón de cosas más. Y entonces esas cosas que ellos consideraban impuras, resulta que esas cosas si entraban, hacían entonces al hombre impuro. Y tenemos que darnos cuenta de otro detalle inmediatamente. Vean que en estos días que hemos estado escuchando el libro del Génesis, vean que hemos estado escuchando en los relatos de la creación, vean cómo nos ha insistido la palabra de Dios en una cosa, que todo lo que Dios creó, todo lo que Dios hizo, lo hizo bueno, porque de Dios no puede salir absolutamente nada malo. Todo al contrario, porque Dios es la bondad suma, solo cosas buenas pueden salir de Él. Por eso hoy decía el Evangelio que Jesús declaraba con esto todos los alimentos puros. Y más bien Jesús, al decir esto, nos hace una aclaración que es necesario que nosotros siempre tengamos presente y que estemos alerta. Ojo, no es lo de afuera lo que entra al hombre y lo hace impuro. Hoy nos ha dicho Jesús que más bien es al revés, es lo que sale de dentro del corazón del hombre, lo que hace al hombre impuro. Claro, porque resulta que es del corazón del hombre, de las profundidades del hombre, donde se planean y se fraguan todos los pecados. Se dieron cuenta de la lista que hizo Jesús. Es más, fíjense que tuve la curiosidad de contar, y fíjense que eran 13 cosas. Y fíjense que cuando nosotros nos vamos a confesar, fíjense que en el texto del Evangelio de hoy, con toda esa lista que nos hizo Jesús de aquellas cosas que sí manchan al hombre y que nos pueden volver impuros, con esa lista de 13 cosas nos podemos hacer un examen de conciencia bien campeón, claro, para que nosotros nos vengamos a confesar y podamos pedirle perdón al Señor de aquellas cosas que por nuestra fragilidad humana pueden salir de nuestro corazón. Y por eso siempre tenemos que estar atentos a lo siguiente: ¿qué es lo que nosotros tenemos en el corazón? ¿Qué es lo que andamos ahí? Porque recuerden que Jesús ya nos había dicho también que de lo que abunda el corazón
habla después la boca. O sea, de lo que tenemos ahí en el corazón es lo que se nos sale a nosotros después. Que tenemos nosotros que luchar constantemente en nuestra vida, que lo que esté en nuestro corazón sea siempre el Señor, su gracia, su amor y su salvación. Claro, que Él sea el centro de nuestra vida. Porque si Él está en nosotros, Él es el huésped de nuestra vida. Fíjense que de lo que abunda el corazón habla la boca. Si el Señor está en el corazón, eso es lo que tendremos para darnos a nosotros mismos y darle también a los demás. Pero si es lo contrario, fíjense que ahí sí estaríamos en problemas. Por eso el Señor nos pide hoy que estemos siempre vigilantes de lo que andamos nosotros allá adentro y no tanto de lo que allá afuera, porque resulta que lo de afuera no nos puede hacer impuros y eso Dios todo lo hizo para nuestro bien. Lo que tenemos que estar vigilantes es de lo que se fragua en nuestro corazón. Y si eso está ahí en nuestro corazón, solo con la gracia y el poder del Señor, la gracia que se nos da en los sacramentos, eso puede salir del corazón y el Señor lo puede transformar en vida y salvación para nosotros. Por eso entonces pidámosle hoy al Señor que Él nos regale siempre esa actitud de vigilancia para volvernos siempre con sinceridad y hondura hacia nosotros mismos, para vigilar y tener presente qué tenemos ahí en el corazón. Y también démosle muchísimas gracias hoy al Señor por la buena noticia que nos ha dado, que su vida es la vida que nosotros tenemos y tenemos que luchar siempre, un día sí y otro también, para que esa misma vida de Dios, la vida divina que Él quiso compartir con nosotros, permanezca siempre en nosotros y la compartamos también con todos nuestros hermanos. Que así sea. Amén. Presentemos al Señor nuestras oraciones, implorando hoy la intercesión de Santa Escolástica. Por el Papa, los obispos y por todos los ministros de la Iglesia, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por los religiosos y las religiosas, consagrados totalmente al servicio de Dios y de los hermanos, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por los gobernantes, los legisladores y los jueces, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por los ancianos y por todas las personas que viven en soledad, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por nosotros aquí reunidos, que conmemoramos a Santa Escolástica y recordamos la santidad de su vida y de sus obras, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Escucha, Padre, la oración que confiados en tu misericordia te hemos dirigido. Por Jesucristo nuestro Señor. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor.
Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Al proclamar, Señor, tu obra admirable en la Santa Virgen Escolástica, suplicamos humildemente a tu Majestad que así como te agradaron sus méritos, así también te sea aceptable el desempeño de nuestro servicio. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario que te alaben, Señor, tus criaturas del cielo y de la tierra, porque al recordar a los santos que por amor al reino de los cielos se consagraron a Cristo, celebramos tu providencia admirable, que no cesa de llamar al ser humano a la santidad de su primer origen, y lo hace participar ya desde ahora de los bienes que gozará en el cielo. Por eso con todos los ángeles y santos te alabamos proclamando sin cesar: Santo, 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 es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo José Rafael y su obispo auxiliar Daniel Francisco, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, Santa Escolástica, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría porque somos los hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que el mismo Jesucristo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense un saludo fraterno de paz. Cordero de Dios,
que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros que hemos sido invitados a participar de la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Oh Señor, envía tu Espíritu, que renueve. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. Ya que no puedo recibirte sacramentalmente ahora, ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si te hubiese recibido, me abrazo y me uno todo a ti. No permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Tú eres grande, vestido de esplendor y belleza. Oh Señor, envía tu Espíritu, que renueve la faz de la tierra. Sobre el agua construyes tus moradas, oh Dios, en las alturas y en las alas del viento, tu caminas. Oh Señor, envía tu Espíritu, que renueve la faz de la tierra. Con los frutos que vienen de la tierra, oh Dios, nos alimentas. Tú haces germinar el pan nuestro. Oh Señor, envía tu Espíritu, que renueve la faz de la tierra. Angel lingua gloriosi
Alimentados por la participación de este divino don, te rogamos, Señor Dios nuestro, que a ejemplo de Santa Escolástica y llevando en nuestro cuerpo los padecimientos de Jesús, nos esforcemos por adherirnos solo a ti. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe Dios ahora y siempre. Amén. Vayan a anunciar las maravillas del Señor. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Te damos gracias, Señor, de todo corazón. Te damos gracias, Señor, cantamos para